El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo unos pies que apenas podían sentirlo. Era media tarde en la frontera entre Samaria y Galilea, esa franja olvidada de tierra que casi nadie recorría por gusto. 10 hombres, apretados unos contra otros a la sombra de unas rocas resecas, escucharon algo que llevaban años sin escuchar, pasos que se acercaban sin miedo. No era un mercader esquivo, no era un pastor perdido, era una comitiva firme, con un hombre al centro. Y uno de aquellos 10, con la voz cascada por el silencio de años, se atrevió a gritar el nombre que corría por todas las aldeas de Galilea. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En aquel grito temblaba todo lo que la ley les había arrancado: sus nombres, sus casas, el derecho a mirar de frente a otro ser humano. Y sin embargo, esa tarde, algo estaba a punto de romperse. Antes de contar cómo, hay que entender por qué esos 10 hombres estaban allí, por qué gritaban desde lejos, y por qué la respuesta que recibieron desafió cada regla de su mundo. Capítulo 1. Los muertos que aún respiraban. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquel día, hay que retroceder varios siglos antes de Cristo, hasta las páginas del libro de Levítico. Allí, en los capítulos 13 y 14, Moisés dejó por escrito el protocolo más severo que la ley conocía sobre una enfermedad. La llamaban en hebreo tzaraat, y aunque hoy solemos traducirla como lepra, los estudiosos coinciden en que abarcaba un conjunto más amplio de afecciones de la piel. Fuera lo que fuera, el diagnóstico era una sentencia. El sacerdote, que también cumplía funciones de examinador, observaba la mancha, medía su profundidad, esperaba días de aislamiento y si el mal persistía, declaraba a la persona inmunda. Desde ese momento, aquel hombre o mujer dejaba de pertenecer al mundo de los vivos, aunque siguiera respirando. La ley era minuciosa y no dejaba resquicios. El enfermo debía rasgar sus vestidos como quien ha perdido a un ser querido, cubrirse el bigote, dejar su cabello suelto en señal de duelo permanente y gritar inmundo, inmundo cada vez que un desconocido se cruzara en su camino. Debía habitar fuera del campamento, lejos de las murallas de las ciudades, apartado incluso de las aldeas más pequeñas. No podía entrar en la sinagoga, no podía subir al templo, no podía compartir la mesa con los suyos, ni siquiera podía tocar los objetos que había amado. Cada plato, cada manta, cada herramienta quedaba tan contaminada como su propia carne. En la mentalidad del antiguo Israel, esta separación no era simplemente higiénica, era teológica. La lepra se consideraba un desgarro visible del pacto, una interrupción de la santidad que Dios había pedido a su pueblo. Por eso el sacerdote, y no el médico, era quien pronunciaba el veredicto. Por eso también, en la memoria común, la sanación de un leproso se guardaba junto a los milagros más grandes, junto a la resurrección de los muertos. En toda la historia del reino se recordaba apenas un puñado de casos, y siempre bajo la mano de un profeta. Naamán el sirio, sumergido 7 veces en el Jordán por orden de Eliseo. María, la hermana de Moisés, sanada tras una semana de aislamiento en el desierto. Nada más. La lepra era la frontera que ni el rey David había podido cruzar por su propio pueblo. Bajo la ocupación romana, todo aquello seguía en pie, aunque la política hubiera cambiado de dueño. Los rabinos habían añadido interpretaciones y precisiones, ampliando la distancia mínima a la que un leproso podía acercarse a una persona sana. 4 codos, decían algunos, 100 codos si soplaba el viento.
porque incluso el aire que pasaba sobre un cuerpo enfermo se consideraba capaz de arrastrar la impureza. Así vivían miles de personas por todo Judea, Galilea y Samaria. No eran leyendas. Eran padres, madres, hijos, artesanos, campesinos, que un día notaron una mancha blanca en el brazo y a la semana siguiente ya no tenían hogar. Cargando ese contexto, la escena de 10 hombres reunidos en la frontera adquiere su verdadera dimensión. No eran 10 enfermos. Eran 10 muertos con memoria, esperando que la enfermedad terminara de hacer lo suyo, o que alguien, por primera vez, se atreviera a mirarlos como a personas. Capítulo 2. Una frontera para los sin pueblo. El lugar mismo donde ocurrió el encuentro dice más de lo que parece. El Evangelio de Lucas señala que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, camino de Jerusalén. Esa línea invisible entre las dos regiones era una tierra de nadie en el sentido más literal. Al norte, Galilea poblada por judíos observantes, campesinos, pescadores, con sus sinagogas encendidas los sábados y sus caminos vigilados por los soldados de Herodes Antipas. Al sur, Samaria, habitada por un pueblo mestizo, descendiente en parte de los antiguos israelitas del Reino del Norte y en parte de los colonos asirios que Sargón II había reasentado allí en el año 722 a.C. Judíos y samaritanos compartían raíces, pero llevaban siglos mirándose con desconfianza. Los samaritanos adoraban al mismo Dios de Abraham, pero lo hacían en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Aceptaban solo los 5 primeros libros de Moisés y rechazaban a los profetas posteriores. Para un judío devoto, poner los pies en tierra samaritana era casi contaminarse. Muchos peregrinos, cuando subían desde Galilea a las fiestas del templo, preferían dar un rodeo largo por el valle del Jordán con tal de no atravesar Samaria. Los samaritanos, a su vez, no perdonaban aquel desprecio y a veces cerraban sus aldeas al viajero judío. El Evangelio recuerda una noche en que Jesús mismo fue rechazado en una de esas aldeas y sus discípulos, indignados, pidieron fuego del cielo. Esa frontera, entonces, no era un simple accidente geográfico, era una herida abierta de siglos. Y era exactamente en esa herida donde 10 hombres habían acabado viviendo. Cuando la lepra los expulsó de sus aldeas, no tuvieron elección. Ningún poblado sano quería tenerlos cerca. Se refugiaron donde nadie más quería estar, en las cuevas de la frontera, en los barrancos entre los dos pueblos, en esos caminos que solo cruzaban los desesperados. Y allí, sin proponérselo, ocurrió algo que ninguna sinagoga y ningún templo había logrado. Los odios se derritieron. El texto de Lucas ofrece un detalle discreto pero enorme. Entre los 10 había al menos un samaritano. La forma en que el evangelista lo menciona sugiere que era el único, o al menos que llamaba la atención. Eso significa que 9 judíos y un samaritano habían compartido durante meses, quizá años, el mismo escondite, la misma ración de pan mendigado, las mismas noches frías. Habían aprendido a dormir espalda contra espalda con quien, en otra vida, no se hubieran atrevido ni a saludar. La lepra, cruel como era, había hecho una cosa que ni Moisés ni los profetas habían conseguido en aquella generación. Los había hecho hermanos en el dolor. Vivían de lo que la caridad les dejaba a distancia, un pan endurecido puesto sobre una piedra, un cántaro de agua abandonado en el borde del camino. A veces algún familiar valiente se acercaba hasta cierta línea, dejaba comida y se iba corriendo sin mirar atrás. Se comunicaban con el mundo por señas,
por gritos, por miradas. Aprendieron a leer a los viajeros desde lejos. Y por eso, cuando escucharon los rumores insistentes sobre un maestro que curaba lo que ningún médico curaba, no los descartaron. Para ellos, cualquier noticia era un hilo del que aferrarse, y aquel hilo llevaba un nombre: Jesús de Nazaret. Capítulo 3. Un grito y una orden extraña. Cuando finalmente vieron acercarse a Jesús aquella tarde, no corrieron hacia él. No podían. La ley lo prohibía y los golpes de la costumbre habían hecho aquella prohibición más fuerte que cualquier cadena. Se pusieron de pie con esfuerzo. Alinearon sus cuerpos maltrechos junto al camino, cuidando la distancia. Y entonces hicieron algo que resulta llamativo para cualquiera que preste atención al texto. No pidieron sanación, pidieron misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En arameo, la palabra que usaron probablemente fue Raem, la misma raíz de Reem, que significa vientre materno. Estaban pidiendo la clase de compasión que siente una madre por el hijo que lleva dentro. No un truco, no un espectáculo, no un beneficio. Una mirada que los volviera humanos otra vez. Es interesante detenerse un instante en el título que le dan. Lo llaman epistates en el texto griego, una palabra que Lucas prefiere usar cuando alguien reconoce en Jesús a un maestro con autoridad, no simplemente a un rabí de aldea. Estos hombres no eran discípulos. No habían caminado con él por Galilea. Pero algo en las noticias que les habían llegado los había convencido de dirigirse a él con un peso especial. En un mundo donde el nombre de un leproso ya no importaba a nadie, ellos habían decidido que este nombre, el del Maestro, sí importaba. Jesús se detuvo. Los miró. Y aquí ocurre lo primero que sorprende al lector atento del Evangelio. En otras historias, cuando Jesús se encuentra con un leproso, extiende la mano y lo toca. Un gesto revolucionario, porque según la ley debería contaminarse. En el capítulo 5 del mismo Lucas, hay un hombre lleno de lepra que se postra a sus pies, y él, sin dudar, alarga la mano y lo toca, y el hombre queda limpio en el instante. Pero esta vez no. Esta vez Jesús no se acerca, no toca, no impone las manos. Solo pronuncia una frase que a los 10 hombres debió parecerles casi incomprensible. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Para entender el peso de esa orden, hay que recordar el protocolo de Levítico 14. Cuando un leproso creía haberse curado, no podía simplemente volver a casa. Tenía que viajar hasta donde estuviera un sacerdote autorizado, someterse a una inspección rigurosa, aislarse 7 días más, ofrecer sacrificios específicos, 2 aves, cordero, harina, aceite, someterse a un ritual de rociamiento con agua viva y sangre, y solo entonces recibir el certificado que le devolvía su lugar en el pueblo. Ir a mostrarse al sacerdote era, en la mente de aquellos hombres, el acto final después de haber sanado. Ninguno de ellos había visto todavía un cambio en su piel. Sus manos seguían agrietadas, sus rostros seguían marcados, sus pies seguían insensibles al camino. Y aún así el maestro les pedía que se pusieran en marcha como si ya estuvieran limpios. Era una orden imposible de obedecer sin fe. Podían haberse burlado, podían haberse enojado, podían haberse quedado inmóviles esperando primero una señal en el cuerpo. Pero por alguna razón, quizás por desesperación, quizás por convicción, quizás por una mezcla de las dos, se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Y aquí Lucas escribe una de las frases más discretas y más poderosas del Evangelio. Sucedió que mientras iban, fueron limpiados, no al partir,
No al llegar, en el trayecto. En ese espacio incierto entre la palabra recibida y el destino final. En ese tramo del camino donde todavía no había pruebas y sin embargo ya no había regreso, la carne enferma comenzó a cerrar sus llagas. La piel muerta se desprendió como corteza vieja. La sensibilidad volvió a los pies, a las manos, a los rostros. Uno se detuvo a mirarse la palma y sintió que las líneas de su mano estaban nítidas otra vez. Otro se llevó los dedos a la mejilla y no encontró ya la aspereza que había aprendido a odiar. 9 hombres siguieron corriendo hacia adelante, hacia los sacerdotes, hacia la vida que les habían arrebatado. Uno se detuvo. Capítulo 4. El único que dio la vuelta. Los evangelios rara vez subrayan el origen étnico de un personaje sin motivo. Cuando Lucas nos dice que aquel hombre que se detuvo era samaritano, no lo hace por curiosidad geográfica. Lo hace para que el lector sienta el golpe, porque en la lógica de la época, ese habría sido justamente el que menos motivos tenía para regresar. Era el forastero, el que ni siquiera podría entrar al templo de Jerusalén a ofrecer el sacrificio prescrito por Moisés. Los sacerdotes hacia los que Jesús los enviaba eran, por definición, sacerdotes judíos. Su compañero samaritano quizá pensara en llegar hasta el monte Gerizim, o quizá no supiera aún hacia dónde dirigirse. Lo cierto es que en algún punto del camino, mientras miraba cómo su piel volvía a ser piel, algo dentro de él comprendió que el sacerdote más importante ya había hablado, y dio media vuelta. Regresó corriendo, pero no en silencio. Lucas dice que volvía glorificando a Dios en voz alta. La palabra griega que utiliza sugiere un grito público, casi un cántico. Después de años de gritar inmundo, inmundo, ahora gritaba bendito. Después de años de mantener la voz baja para no molestar a los sanos, ahora la levantaba sin vergüenza. Cruzó las piedras del camino con la fuerza recuperada de sus piernas. Atravesó los grupos de curiosos que se asomaban a ver qué ocurría. Y cuando por fin encontró a Jesús, no se quedó de pie. Se arrojó al suelo boca abajo, con el rostro contra el polvo. Ese gesto, en la cultura de la época, no era una simple muestra de gratitud. Era el acto que se le rendía a un rey, a Dios mismo, en el templo. Un samaritano postrado ante un rabí judío, en el borde de un camino, era una imagen que rompía todas las jerarquías de su mundo. Los discípulos que acompañaban a Jesús debieron mirarse entre sí sin entender del todo. La reverencia que aquel hombre estaba entregando no era propia de un curado agradecido. Era la reverencia de alguien que había reconocido algo mucho más grande que un milagro corporal. Jesús no lo levantó de inmediato. Dejó que el momento se sostuviera, y luego, con esa voz que Lucas describe siempre serena, hizo 3 preguntas que quedaron grabadas para siempre en la memoria de la iglesia primitiva. ¿No fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. La palabra que usa para extranjero es ayogenes, un término técnico que aparecía en las inscripciones grabadas en las murallas del Templo de Jerusalén, precisamente para advertir a los no judíos que no podían pasar de cierto límite so pena de muerte. Es como si Jesús hubiera tomado la palabra más excluyente del vocabulario religioso de su tiempo y la hubiera pronunciado con ternura sobre el único hombre que había vuelto. No hay en su voz reproche personal. Nada en el Evangelio sugiere que necesitara el aplauso de los otros 9. Su pregunta apunta a otra cosa.
Apunta al lugar en que el corazón humano se queda cuando recibe algo grande. 9 corrieron hacia lo que les habían quitado. 1 corrió hacia el que se lo había devuelto. Y luego, todavía con el samaritano postrado a sus pies, Jesús añadió la frase que cambia todo el sentido del episodio. Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Aquí Lucas cambia de vocabulario. No dice tu fe te ha limpiado, ni tu fe te ha curado. Usa el verbo sozo, la misma palabra que en el resto del Evangelio se traduce como salvar. Los 10 habían sido limpiados, solo 1 había sido salvado. Capítulo 5. La distancia entre limpiado y salvado. Este contraste, aparentemente pequeño, es lo que convierte la historia de los 10 leprosos en algo más que un relato de sanación. La limpieza había sido un regalo general, distribuido en el camino, entregado en cuanto obedecieron. Los 9 la conservaron. Nadie sugiere en el texto que perdieran su piel restaurada por no haber regresado. La lepra no volvió a sus cuerpos. Fueron aceptados por los sacerdotes. Seguramente ofrecieron sus corderos. Seguramente abrazaron por fin a sus mujeres y a sus hijos. Seguramente comieron pan caliente en su propia mesa por primera vez en años. Todo eso era real. Todo eso era digno. Todo eso era, en cierto modo, suficiente para el mundo. Pero el Evangelio se atreve a insinuar que no era suficiente para el alma. Porque la salvación en el vocabulario de Jesús nunca fue solo el arreglo de un cuerpo o de una circunstancia. La salvación era una restauración más profunda, una reconciliación entre la persona y el Dios que la había hecho. Y esa restauración no se recibía de paso, mientras uno corría hacia otra cosa. Requería detenerse, requería volverse, requería reconocer al que había dado. El samaritano no obtuvo una piel mejor que la de los otros 9. Obtuvo un vínculo. Salió de aquel encuentro no solo curado, sino conocido, no solo restaurado, sino nombrado. Después de años en los que su nombre había sido borrado y sustituido por el grito inmundo, oyó una palabra dirigida solamente a él. Levántate, tu fe te ha salvado. En ese instante volvió a tener rostro delante de otro ser humano. Y en la teología del Evangelio, tener rostro delante de Jesús es tener rostro delante de Dios. Los rabinos de la época hablaban con frecuencia de 2 tipos de mandamientos: los que se cumplen entre el hombre y su prójimo, y los que se cumplen entre el hombre y su Creador. La ley del leproso curado pertenecía al primer grupo. Presentarse al sacerdote, ofrecer los sacrificios, reintegrarse a la comunidad. Eran actos sociales, comunitarios, imprescindibles para volver al tejido del pueblo. Los 9 los cumplieron. Nadie podría acusarlos de haber sido desobedientes. En términos estrictos, hicieron exactamente lo que Jesús les mandó. Pero la historia sugiere que la obediencia estricta puede convivir con un corazón ausente, que se puede cumplir la letra del mandato y perderse el rostro del que lo dio. Aquí es donde el episodio se abre más allá de su siglo y de su geografía. Porque cualquier lector honesto reconoce en algún punto la escena de los 9. Casi todos hemos vivido momentos en que pedimos con urgencia y luego, cuando la respuesta llegó, seguimos corriendo. Curados de una crisis, sostenidos en un duelo y sin embargo, con el corazón ocupado en lo que venías después. No es maldad, es distracción. Es una forma silenciosa de olvido que se disfraza de vida normal. El Evangelio no condena a los 9, simplemente los observa. Y al observarlos, nos observa. Capítulo 6. Un camino que sigue abierto.
Cuando la comitiva de Jesús se puso otra vez en marcha aquella tarde, dejaron atrás una escena que ningún cronista romano se molestaría en registrar. En los archivos oficiales del imperio no aparece ningún leproso curado, ningún samaritano postrado, ningún maestro pronunciando frases sobre fe y salvación en un cruce de caminos entre dos regiones despreciadas. Y sin embargo, esa escena minúscula sobrevivió al imperio. Roma cayó. Las murallas del templo de Herodes fueron derribadas en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones de Tito arrasaron Jerusalén. La lepra silenciosa del corazón desagradecido, esa que no rasga los vestidos ni pinta manchas en la carne, pero que va apartando lentamente al ser humano de la fuente de su propia vida. Hay una tradición antigua que se conserva en algunos comentarios patrísticos y que, aunque no aparece en el texto de Lucas, ayuda a comprender la fuerza del episodio. Los padres de la Iglesia veían en los 10 leprosos una imagen de la humanidad entera, apartada del Edén por su enfermedad más profunda. Veían en el mandato de ir a los sacerdotes una imagen de la obediencia previa a toda comprensión completa. Y veían en el samaritano que regresa una imagen de los pueblos lejanos, los que no pertenecían al linaje escogido, entrando de rodillas en la salvación mientras otros, más cercanos por historia y por sangre, seguían de largo hacia sus rituales. Es una lectura antigua, pero conserva algo que el texto mismo apunta con discreción. El extranjero se convirtió en modelo. El menos esperado se convirtió en el ejemplo que quedó grabado para siempre. Quedan en la memoria detalles pequeños que la meditación cristiana ha atesorado durante siglos. Que aquel hombre no pidió permiso para volver. Que no esperó a llegar al sacerdote para saber si estaba realmente sano. Que su gratitud no fue prudente, ni ordenada, ni protocolar. Fue un salto. Se dio la vuelta cuando todos iban en la otra dirección. Y esa vuelta, ese giro pequeño en el polvo de un camino de frontera, fue lo que abrió en su cuerpo curado una segunda puerta que los otros 9 dejaron cerrada sin darse cuenta. Es fácil imaginar el resto de la tarde. Los 9 alcanzando por fin al sacerdote, cumpliendo cada paso del ritual, siendo declarados limpios, corriendo después a casa. La alegría de sus familias, los llantos de sus esposas, el asombro de los vecinos que los habían dado por muertos. Nada de eso les fue quitado. La sanación era genuina y era completa. Pero uno solo llegaba a casa habiendo mirado a los ojos al que lo había sanado. Uno solo llevaba en el pecho, además de la piel nueva, una palabra dicha directamente a él. Uno solo sabía a quién debía la vida. Y quizás, con el paso de los años, cuando aquel samaritano contara la historia a sus hijos y a sus nietos, lo que más recordaría no sería el momento en que sus llagas se cerraron a mitad del camino. Sería el instante en que se detuvo, dio la vuelta, corrió hacia atrás y encontró todavía allí esperándolo al hombre que le había devuelto no solo el cuerpo, sino el nombre. Porque al final, ese es el hilo silencioso que atraviesa toda la escena. En un mundo que había convertido a 10 hombres en gritos anónimos de inmundo, uno solo fue llamado hijo de la fe. Y esa palabra pesa más que todos los certificados del sacerdote. La historia se cierra sin epílogo. Lucas no nos dice qué fue de aquel samaritano. No lo vuelve a mencionar. No sabemos si se hizo discípulo, si volvió a su aldea del monte Gerizim, si murió años después, recordando aquella tarde. El Evangelio lo deja de pie, levantado por la palabra del Maestro, mirándolo mientras la comitiva se aleja hacia Jerusalén.
Y quizá esa ausencia de final sea en el fondo una invitación. Porque el camino donde ocurrió el milagro sigue abierto. La frontera entre lo que hemos recibido y el rostro del que nos lo dio sigue estando ahí, esperando que cada quien decida en qué dirección corre. 9 corrieron hacia la vida que les había sido devuelta. 1 corrió hacia el que se la devolvía. Los 2 caminos son reales. Solo uno de ellos lleva de vuelta, con toda claridad, hasta aquellos pies polvorientos donde 10 muertos aprendieron, en un instante, a estar vivos otra vez.